Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a este webinar Región y Pandemia, aprendiendo de los desafíos en la nueva normalidad que organiza la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su amigo Carlos de Castilla les da la más cordial bienvenida y esperamos que sea del agrado de todas y todos ustedes este interesante tema que tenemos con especialistas en la materia a nivel latinoamericano. Se encuentra con nosotros el doctor Salvador Pérez Mendoza, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla. Doctor Salvador, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes. También se encuentra con nosotros el doctor Juan Ricardo Mozo Zapata, director de Infraestructura de Datos Espaciales y Estadística de Cundinamarca, Colombia. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Y también está con nosotros la doctora Imelda Ortiz Medina, catedrática de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por participar en este tema tan interesante, donde seguramente vamos a enriquecernos todos de los conocimientos que ustedes han desarrollado a lo largo de sus investigaciones. Me voy a permitir presentar muy rápidamente la semblanza de ustedes, de manera breve, con la finalidad de que nuestro auditorio conozca la trayectoria que han desarrollado a lo largo de estos años. El doctor Salvador Pérez Mendoza es presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha sido director de la Facultad de Economía en el periodo 2016 a 2020 y es responsable del Cuerpo Académico de Economía Urbana y Regional. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y doctorado en Estudios Urbanos del Instituto Nacional de Investigación en Montreal, Canadá, el INRS-UCC. Ha publicado artículos y libros relacionados con la temática de la economía urbana y regional, coordina y es responsable de proyectos de investigación financiados tanto por el Banco Mundial, CONACYT y la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP. Mantiene vínculos de intercambio con profesores de Canadá y también Francia. Ha sido responsable del Programa de Desarrollo Sustentable y también ha trabajado en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, ambos de la Universidad de Costa Rica. Es miembro de diversas asociaciones de estudios urbanos y regionales, así como redes de cuerpos académicos. Es perfil PRODE y nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias al doctor Salvador por estar presente con nosotros. Está también con nosotros el doctor Juan Ricardo Mozo Zapata, quien es economista, especialista en estadística y magíster en ciencias económicas, con experiencia en planeación, coordinación y gestión de infraestructura de datos espaciales y estadísticos para optimizar y orientar la gestión pública territorial, desde un enfoque de analítica de datos e inteligencia de negocios en gobierno territorial colombiano. Cuenta con experiencia en el sector público nacional, departamental y distrital, con competencias en políticas públicas, también en planeación urbano-regional, ordenamiento territorial, desarrollo económico y catastro. Bienvenido, doctor Juan Ricardo Mozo Zapata. Muchas También gracias. se encuentra con nosotros la doctora Imelda Ortiz Medina, quien es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene certificado europeo de estudios avanzados en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Es maestra y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con varios diplomados, un diplomado del directivo y la competitividad de los mercados internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Zacatecas. Cuenta con el diplomado Ganancia y Crisis en Estados Unidos de América y México de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas y un diplomado más en Evaluación de Proyectos Mineros de Zacatecas. Certificado elemental de lengua francesa y también cuenta con diploma en manejo de inglés. Le agradecemos también a la doctora Imelda Ortiz Medina su participación. El propósito de este webinar es conocer fundamentalmente los efectos de la pandemia que ha tenido en los ámbitos de salud, en el ámbito social y de la economía,
y reflexionar de manera muy breve a un año de la pandemia, cómo ha afectado regionalmente a nuestros países y en general a toda la región latinoamericana, en el entendido de que esta es una crisis económica que ha sido inducida por motivos de salud. Es decir, nos hemos visto en la necesidad de desacelerar la economía debido al confinamiento, con la finalidad también de desacelerar la propagación de la pandemia. Quiero pedirle al doctor Salvador Pérez Mendoza que nos dé un panorama general de cómo es que se ha ido manifestando la pandemia en los ámbitos de salud y de la economía y también social en América Latina, y con ello iniciar este webinar. Adelante, doctor Salvador, por favor. Muchas gracias, Carlos, y a los organizadores especialmente de la Universidad para Adultos de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Creo que el tema como tal es necesario, es una convocatoria que nos ha permitido que dos colegas, tanto de Bogotá como de Zacatecas, nos permitan de alguna manera intercambiar algunos puntos de vista a nivel regional, a nivel espacial. Hablar hoy día de la pandemia parece ser ya algo que se está convirtiendo en un aspecto cotidiano, e incluso creo en momentos que ya la población tiende a olvidar que estamos viviendo una pandemia con características muy especiales y bastante complejas todavía, a pesar de que llevamos un año, 12 meses en todo este proceso. Quiero hacer un poquito, de manera muy rápida, una síntesis de lo que ha ocurrido con esta pandemia del coronavirus, que en especial se le denomina SARS-CoV-2, que comúnmente se ve en casi todos los medios de comunicación como COVID-19. De hecho, ya 12 meses en el caso de América Latina, en el caso de China, donde surge este primer brote allá en Wuhan en el mes de noviembre, diciembre 2019, para nosotros parecía muy lejano. Yo recuerdo cuando manejaba de su casa hacia la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria, escuchar a los comentaristas de noticiarios, entrevistar a personas mexicanas que se encontraban en Wuhan, confinadas en el hotel, y la verdad es que para lo que nosotros escuchábamos era como muy lejano, demasiado fuera de nuestra expectativa, y de repente para el mes de marzo, cuando se nos presenta el primer brote en el estado de Jalisco Nuevo León, en Monterrey, y la primera muerte que fue, ya cumplió un año, pues para lo que llevamos en el caso del mundo, de lo que es el efecto que ha tenido, la muerte de aproximadamente 2,5 millones de personas en todo el mundo ya plantea toda una preocupación, toda una dificultad, porque al principio, como decía, era como pensar en un brote de gripe, en algo que pudiera haber sido controlado o controlable. Era la percepción que tenían los especialistas en el área médica, en el área de la biología, en el área de lo que tiene que ver con las ciencias naturales, y de alguna manera se comenzaron a establecer ciertas predicciones que son acertadas o fueron acertadas en algún momento y en otros no. En realidad, el coronavirus, como se le conoce, sí nos creó un cierto nivel de escepticismo, un cierto nivel de que todo se resolvería en un periodo muy corto. Incluso algunos especialistas llegaron a señalar que la contención del virus, que se propagó de una manera extraordinariamente rápida, iba a tener una duración de 3 meses. Pero aquí hay factores que son fundamentales a tener en consideración. A diferencia de la gripe, denominada gripe española, en las mismas fechas, pero al inicio del siglo XX, la verdad es que la expansión fue bastante fuerte, muy brutal el número de muertes, y en la actualidad fue también muy complicada, muy difícil, pero el confinamiento, la distancia social, el cierre de actividades económicas, generó 2 condiciones que son fundamentales para tener en consideración después de un año. En principio, el confinamiento.
El confinamiento fue impuesto, fue establecido con la idea de evitar el contagio lo más rápidamente que ya se estaba viviendo y contener esa parte que estaba creando ya ciertos conflictos. A nivel médico, era difícil saber cuál era la característica de impacto que tenía en la población afectada dicho virus. Finalmente, algunos, en el caso de México y en algunos otros momentos o países, se comenzaba a manejar como un problema de neumonía típica, y que de alguna manera comenzaron a observarse estos casos en los hospitales, en las viviendas, y de repente para el mes de mayo, junio, que muchos teníamos la expectativa que estaría de alguna manera ya reduciéndose el impacto, nos encontramos con que no, que a final de cuentas estaba siendo un tanto más complicado, y esto impacta con el confinamiento que se estaba viviendo a las actividades económicas que tuvieron que cerrarse, y con ello lo que nos interesa precisamente en este webinar es que junto con el confinamiento, tratar de evitar el contagio y las muertes potenciales que esto implicaba, el de cerrar las actividades económicas esenciales, como se denominaron, pues llevaron en buena parte a que la caída del Producto Interno Bruto se notara muy drásticamente en casi todas las economías del mundo. Los aeropuertos se cerraron, todo lo que implicaba la movilidad internacional, pues creó toda una serie de escenarios que no se habían previsto en ningún momento y que de alguna manera están todavía presentes e impactaron en términos de la producción, en términos del ingreso, y en los 12 largos meses de confinamiento, con salidas en algunos momentos, se generó ya una caída dramática en el Producto Interno Bruto y un empobrecimiento bastante significativo en algunas de las regiones, sobre todo del área latinoamericana, que es la que más ha padecido el impacto de este fenómeno denominado COVID-19. Es muy impresionante ver las cifras. A veces uno tiene la sensación de que cada vez que se menciona el número de muertes por día, el número de contagios y las dificultades que se tienen todavía para hacerse pruebas del contagio que tenemos o no en este momento, pues se está llevando a una situación, en principio, de no poder contener y reducir el número de contagios. Y de otro, la presión que tiene la población por las necesidades de acceder a un ingreso, de acceder a un empleo y sostener un ingreso, y las familias que dependen de las personas que incluso no solo no están trabajando, sino que perdieron su empleo. Creo que ese es el punto central, o los dos puntos centrales, que de alguna manera están presentes dentro de todo este periodo. Yo planteo dos aspectos ahí centrales que son fundamentales también para lo que es la explicación del problema del coronavirus, que nos atrapa en una situación todavía más conflictual, sobre todo porque en principio, el primer punto es que estamos viviendo una economía global, una economía donde la movilidad entre países, la movilidad entre regiones, la movilidad entre ciudades, pues tiene un impacto muy fuerte en términos del transporte y la aglomeración a la cual están sujetas todas las personas, los trabajadores, que de una u otra manera tuvieron que mantener sus actividades dentro de la pandemia y que aún ahora lo hacen a pesar del planteamiento que se hizo de confinamiento. No todos tuvieron la oportunidad de quedarse en casa, tuvieron que trabajar por actividades esenciales, y sobre todo el otro aspecto que es también importante y que tiene que ver con el impacto que ha tenido en América Latina es el sistema de salud, que es uno de los soportes esenciales para medir la pobreza. Las instituciones de salud en América Latina, especialmente en México, tuvieron un problema muy fuerte en términos de no tener la suficiente capacidad para afrontar este problema de orden de salud pública que se presentó. A grandes rasgos,
Creo que en estos 12 meses el conocimiento, decía en un principio, que tenemos de la pandemia es que contamos ahora con mucha información de lo que es el virus, de dónde surgió, o suponemos, se presume de dónde surgió, cómo surgió, pero ahora dentro de ese cúmulo de información, tanto médica como social, como económica, tenemos que añadir también problemas de orden emocional, de orden social y todavía más complejo de orden económico, porque parece ser que están apareciendo cepas que hacen que el virus sea todavía más difícil de controlar. Se habla de tercera oleada en algunos países, se habla de alguna oleada adicional en algunos otros países. Y el otro problema que también está considerado, las vacunas. En términos tecnológicos fue muy rápida la reacción que se tuvo, pero la producción es todavía más limitada de lo que habíamos supuesto. Eso es de grandes rasgos lo que podemos plantear de lo que ha sido precisamente esto que es el tema del conversatorio, el desafío y lo que nos estamos aprendiendo y tenemos que considerar para lo que se llama la nueva normalidad dentro de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, doctor Salvador Pérez Mendoza, presidente del Colegio de Economistas de Puebla, en México, por este panorama que acaba de desarrollar bastante bien y creo que sienta las bases para nuestra conversación que vamos a tener en estos momentos. Quiero pedirle al doctor Juan Ricardo Mozo Zapata, director de Infraestructura de Datos Espaciales y Estadística de Cundinamarca, que nos dé su punto de vista relacionado con este mismo enfoque. Es decir, cada región ha tenido diferentes aspectos, diferentes impactos, pero en todos ha sido implacable el avance de la pandemia, al menos en América Latina, y sin duda ha habido cierto intento por parte de los gobiernos nacionales y también los subnacionales, los estados, las regiones, para enfrentar la pandemia. Desde su punto de vista, y también enseguida le pediré a la doctora Imelda que nos proporcione el mismo punto de vista, ¿qué logros o obstáculos han encontrado para tratar de atenuar ese impacto en materia de economía y de salud, en este caso en Colombia? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la introducción y al profesor Salvador, pues por su contexto, que no solamente esto ocurre en México, sino pues yo creo que en todos los países del mundo. Colombia no es la excepción. Yo quiero darles un pequeño contexto de lo que es Cundinamarca. Yo vengo de una región que queda muy cerca a Bogotá y pues básicamente los indicadores nos dan, no sé si ustedes están viendo mi pantalla, cuando empezó toda esta oleada de la pandemia en diciembre del 2019, ya empezando 2020, y pues el primer caso confirmado el 6 de marzo. Quiero aquí mostrarles en el mapa dónde es Cundinamarca y precisamente Colombia, América del Sur, y Colombia, este es el mapa donde nosotros nos ubicamos. No sé si se está viendo. Se ve perfectamente, doctor. Listo, entonces Cundinamarca es uno de los estados, aquí se llaman departamentos, son 32, y Bogotá es la capital del país. Nosotros nos ubicamos en la zona central y concentramos el 6% de la población, más o menos 3.3 millones de habitantes, o sea, el cuarto departamento más grande del país. Entonces, digamos, en nuestra preocupación, cuando empezamos en noticias desde diciembre a marzo, a prepararnos, a ver en los noticieros qué estaba pasando en el mundo, nos preparamos con sistemas de información. Es un tablero de control que nosotros empezamos a consolidar, inclusive con datos de la Universidad Johns Hopkins y otras, Esri, bueno, y otras empresas que empezaron a proveer sistemas de información para identificar cómo va el proceso de concentración y expansión en el mundo. Estos tableros de control y todos los sistemas de información fueron de extrema importancia en todo el seguimiento de los vectores de contagio del COVID en nuestro país y todo el soporte a la red de hospitales y todas las redes públicas de atención. Dentro de estos tableros de control, yo recuerdo muchas veces en las tardes
ver en noticias cómo iba el mundo contagiándose. Este es básicamente el nivel de contagio del mundo, y pues Colombia es uno de los países que pues también es el 11º país con mayor cantidad de 2.319.293 frente a una mortalidad de 61.000 casos. Abajo de nosotros están pues ustedes con una tasa de letalidad un poco más alta, pero lo que quiero destacar es que Cundinamarca pues ha tenido unos procesos muy importantes de preparación en todos los sistemas de información. Aquí rápidamente, ya para contextualizar la pregunta, sistemas de información para identificar caso a caso y caracterizar los vectores de contagio, tableros de control de todas las entidades, tanto de médicos, oferta y demanda, el seguimiento a los contagios y a los casos, y por ejemplo ya específicamente en casos de vacunación tenemos alrededor del 25% en una primera fase de vacunación para empezar como a cerrar esas brechas de contagio. Entonces, esto es un poco el contexto de los sistemas de información como base fundamental para el seguimiento a la expansión del COVID. Quiero darle aquí unos datos muy generales de Cundinamarca. Cundinamarca es una región del 6% de la economía del país, un desempleo del 11%, que en el año pasado aumentó al 21%. Nuestra economía es principalmente informal, el 80% de nuestro empleo es informal, o sea, no contribuye a fondos de pensiones o de largo plazo, y eso nos pone en una situación muy vulnerable y unas condiciones de pobreza monetaria y multidimensional de cerca de 500.000 personas en el último año que se estimó. Entonces, el COVID tuvo grandes impactos en nuestra economía, en nuestra sociedad, en nuestra red pública, y nos mostró la debilidad que tenemos en nuestro país, pero pues al mismo tiempo pues un poco de experiencias positivas al respecto. Entonces, creo que estoy de acuerdo con el profesor Salvador, tenemos muchos logros y muchos elementos positivos para contribuir no tanto a eliminar, pero sí a aprender a convivir con la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Juan Ricardo Mozo Zapata, quien es director de Infraestructura de Datos Espaciales y Estadística de Cundinamarca, Colombia. A continuación, le quiero pedir a la doctora Imelda Ortiz Medina, catedrática de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que nos dé también este panorama inicial de lo que se está viviendo o se ha vivido durante el último año en materia de economía y salud a nivel regional en Zacatecas. Estamos de acuerdo en que compartimos muchas cosas entre las 3 regiones que se están abordando ahora, Puebla, Cundinamarca y Zacatecas, pero cada una de estas especificidades es la que enriquece justamente a esta conversación. Adelante, doctora Imelda. Muchas gracias, Carlos. Pues primeramente agradecer a los organizadores por esta iniciativa. Son temas pues muy importantes que efectivamente nos han impactado a todos. Al doctor Salvador por invitarnos y por su introducción tan precisa de darnos un panorama de lo que pasa aquí en la pandemia en México. Al maestro, al profesor investigador también Juan Ricardo, muchas gracias también por darnos un panorama de lo que sucede allá en Colombia. Desafortunadamente coincidimos pues todos en esta problemática en ciertos aspectos. Sin embargo, pues de todas maneras es importante puntualizar que no se vive igual la pandemia en cada región. Cada región tiene características muy específicas de desarrollo, de dependencia, de en qué basa su economía, si en el sector primario, secundario, terciario, ¿no? Y eso pues efectivamente repercute en el impacto que pueda tener la pandemia. No es lo mismo como se vive en el campo este problema o en la ciudad, en lo rural o en lo urbano. No lo viven igual hombres que mujeres, pobres, gente de bajos ingresos que gente de altos ingresos, pues efectivamente pues lo vive de una forma muy diferente. Igual tampoco lo perciben los que tienen un empleo formal o informal,
o los que están en el sector privado o público, ¿no? Las condiciones han sido muy diversas y por ahí daba un meme donde decía, bueno, estamos en el mismo mar, pero no estamos en las mismas condiciones. Unos están en un yate, otros en una balsa, otros nadando por sí mismos. Suena muy coloquial, pero pues efectivamente es real, ¿no? No ha sido, aunque vivimos el mismo problema, todos no lo estamos sobrellevando de la misma forma, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Zacatecas es un estado del centro norte del país. Curiosamente, a pesar de ser un estado estratégicamente posicionado en cuanto a la ubicación geográfica, sin embargo, es uno de los estados que menos aporta al PIB nacional, llega a sumo un 1% de la producción nacional, se ubica en el lugar 29 de todos los estados en cuanto a aportación al PIB. Imagínense, 32 ocupamos el lugar número 29, pues eso nos da una idea de la producción que tiene Zacatecas, ¿no? Tiene una población un poco más de 1.500.000 y pues tiene otras características que también son preocupantes en cuanto al empleo, ¿no? Que comentaremos más adelante. ¿Cómo se ha vivido en estos últimos tiempos, en general, en términos económicos, de salud, y yo señalaría también de educación? En el caso de Zacatecas, en este periodo de la pandemia, en el estado desaparecieron alrededor de 21% de las empresas que están en nuestro estado. Pues si vemos es un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Pero también lo positivo de esto es que se crearon otras nuevas empresas que retroalimentan pues, las necesidades que se requieren para la pandemia, ¿no? En términos de empleo, en Zacatecas el empleo se perdieron alrededor casi 7,000 empleos en el periodo sobre todo de marzo-junio del 2020. Lo bueno de esto es que a finales de diciembre, según datos que nos reportaba INEGI, se habían recuperado ya casi el 80% de estos empleos. Sin embargo, todavía para la fecha se tienen, con respecto al año anterior, una pérdida de empleos de 1.353%, un 20% alrededor de los empleos no se han logrado recuperar. En el caso de Zacatecas, pues el impacto sí ha sido muy, muy significativo porque en Zacatecas más del 50% de las actividades económicas están en el sector terciarios: comercio, educación, servicios públicos, turismo, y hago el énfasis en turismo porque, bueno, Zacatecas tiene algunos eventos culturales que son muy importantes para la derrama económica, como es el Festival Cultural, pues la feria también de Jerez, Fresnillo, Zacatecas, algunos festivales que se dan a lo largo del año, que son como el Teatro de Calle, el Festival del Folclor, y bueno, también hay una derrama significativa porque Zacatecas, sobre todo lo que viene siendo la ciudad capital, pues tiene una infraestructura enfocada al turismo y pues en puentes se ve seriamente afectada. Nada más para mencionar un dato y nos demos una idea del impacto que esto puede generar. Según datos de la Secretaría de Turismo, en el 2018-19 llegaron alrededor de 430,000 turistas. Y la derrama giró alrededor de 1.930 millones de derrama económica. Pensemos pues qué significa que todo este recurso y todas estas visitas que antes se dieron, antes de la pandemia, no pudiesen llegar. Entonces creo que esas cifras nos dan un panorama de lo que significó la pandemia para los zacatecanos, ¿no? En general. En cuanto a educación, el impacto mayor se ha visto en cuanto a la deserción. La Secretaría de Educación del Estado nos reportaba que a la fecha había casi 4,000 alumnos que no se había podido tener contacto con ellos, niños de la educación básica. En las universidades tenemos un problema similar. Universidades, algunas privadas como la UNID, reportaba un 20% en su deserción, la UAF un 15%. En el caso de la universidad nos reportaban datos como que del año pasado a pues una deserción se duplicó la deserción que se ha manifestado el año pasado. Entonces por ahí podemos ubicar pues una serie de problemas en general. Y con respecto al sector salud, para no extenderme mucho, sé que pues hay que dar la oportunidad a los compañeros. Sí me interesa comentar que en el caso de Zacatecas, a la fecha se tienen alrededor de un poco más de 28,000 contagios
de los cuales el 88% se han recuperado, y bueno, de esos 28.000 contagios, un poco más, se han fallecido 2.772, o sea, una tasa de mortandad de alrededor del 10% en el caso de Zacatecas, que es una mortandad alta. Pero también quiero resaltar que desafortunadamente en Zacatecas esta mortandad no se debe nada más a mayores de 60 años, a gente mayor. Desafortunadamente en Zacatecas también hay alto índice de obesidad y diabetes, y desafortunadamente han muerto personas jóvenes, pues relativamente jóvenes, 40, 50 años, que tenían problemas de este tipo. Incluso el primer contagio, muerte que hubo en Zacatecas fue el 22 de marzo, y fue precisamente una persona joven, relativamente joven, de 40, 45 años, que tenía diabetes, ¿no? Entonces, pues sí es muy, muy preocupante. Los municipios donde ha habido más contagios, pues son los corredores, que es Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, que es, digamos, el corredor central, las ciudades más importantes, donde está la mayor infraestructura médica, pero también donde está la actividad económica más grande, ¿no? E incluso las universidades y los servicios públicos. Y pues sí, bueno, este es el panorama con el que arrancamos las características de nuestro estado, y pues iremos comentando más aspectos. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Imelda Ortiz Medina, catedrática de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por esta semblanza también específica ya de Zacatecas. Y creo que con esto hemos cubierto esta parte inicial, donde los tres expositores han planteado el escenario global y un poco más regional de sus espacios de competencia. Quiero ofrecer una disculpa porque al inicio de esta transmisión hubo algunos problemas técnicos, pero recordarles que este webinar estará íntegro en nuestra página de YouTube. Estamos transmitiendo en directo este 19 de marzo a través del canal de YouTube de la Universidad para Adultos, y también a través de Google Meet. Y recordarles también la página de la Universidad para Adultos, upa.buap.mx. Vamos a continuar ahora con el doctor Juan Ricardo Mozo, para que también en el ámbito de esta región donde él ha desarrollado su trabajo profesional, nos pueda ubicar acerca de estas formas que ha tenido un poco Colombia para atenuar estos impactos negativos que se han tenido. Ya se mencionó el caso de la vacunación que han iniciado y que ha avanzado con buenos resultados, y sabemos también que la vacuna es la esperanza para la reactivación económica. Sin embargo, no es la única medida que podemos adoptar o que podemos seguir, y en ese sentido quisiéramos pedirle al doctor Juan Ricardo Mozo que abunde en ese tema para poder conocer esa realidad que impacta a Colombia y de manera particular a Cundinamarca. Claro que sí, Carlos. Pues rápidamente, por ejemplo, en temas de salud, el gobierno nacional, Colombia es un estado, una república unitaria y es central. Entonces los gobiernos subnacionales dependen de las grandes líneas que el gobierno nacional en materia de salud, bueno, y en general en todo ámbito, pues define. En este sentido, por ejemplo, en salud se dieron grandes inversiones para ampliación de las unidades de cuidados intensivos, más ventiladores, seguimiento a los vectores de contagios con todos los sistemas de información, caracterización de la población para identificar morbilidades en esta población. Se amplió el programa de inmunización y de vacunación precisamente para alcanzar de la mejor forma a la población más vulnerable, mayores de 80 años, de 70 años, digamos que progresivamente se iba incluyendo a la población que más lo requería. El fortalecimiento de la red hospitalaria también en términos de infraestructura, de ambulancias, bueno, de toda una infraestructura para operar. En temas sociales, por ejemplo, pues el gobierno nacional, creo que fuimos el país con las cuarentenas estrictas más largas del mundo. Toques de queda, ley seca, prohibición del consumo del alcohol,
restricciones de movilidad dentro de los territorios. También hubo, por ejemplo, en materias de donaciones del sector privado, el sector privado estuvo muy presente entregando recursos, entregando donaciones, ampliación de programas sociales, gratuidad de la universidad pública, digamos que diferentes temas sociales. En materias económicas, algunos alivios financieros, subsidios a la vivienda, bueno, algunos componentes que complementaron las medidas del gobierno nacional se realizaron en Cundinamarca, pero digamos que tuvimos en general, pues creo yo que todavía tenemos muchos retos en términos de la reactivación económica. Yo personalmente creo que la intervención pública del gobierno es eminentemente asistencialista. No tenemos un plan nacional de reactivación económica estructural, sino pues algunos elementos como muy puntuales para créditos, bueno, digamos que lo que es usual, pero pues digamos que no nos ha permitido como, estamos atendiendo la urgencia, pero carecemos un poco de visión de largo plazo para recoger todas esas enseñanzas de lo que en la reactivación se necesita. Tenemos algunas dificultades nacionales políticas, coyunturas electorales, se avecinan el próximo año, sociales, pobreza, mucha informalidad, capacidad de generación de valor agregado de las economías. Somos muy frágiles en muchos elementos y pues cabe destacar, por ejemplo, que Colombia es el cuarto país más desigual en la distribución del ingreso. Y eso permite que se sigan profundizando esas diferencias que frente a la reactivación económica, pues vemos que la población es muy vulnerable. Entonces, se ajustaron algunos planes de desarrollo, que es como los mapas de navegación territoriales, grandes inversiones para la reactivación y pues mucho apoyo desde el gobierno nacional y desde el gobierno subnacional de Cundinamarca en la ampliación de programas sociales y asistidos a la demanda, a la población mayor de edad, a los jóvenes, a las mujeres, pero es eminentemente asistencialista. Entonces creo que es como un panorama muy general de la reactivación y pues creo que en eso se circunscribe un poco los grandes retos que tenemos. Muchas gracias, doctor Juan Ricardo Mozo. Un panorama muy claro en cuanto a estas políticas de mitigación para el caso de Colombia. Y yo quisiera pedirle al doctor Salvador Pérez Mendoza que también nos brinde su panorama un poco respecto de estos impactos y también las medidas de atenuación que se han estado manejando a nivel regional, en el caso de Puebla y sus alrededores, y también a nivel nacional. Adelante, doctor Salvador Pérez. Muchas gracias. Creo que la reflexión que plantean tanto Juan Ricardo como la doctora Imelda dan una idea clara de que las regiones tienen impactos distintos y es muy central lo que plantea la doctora Imelda. Los niveles de actividad, la actividad económica predominante juega un papel importante. Puebla tiene 6 millones de habitantes aproximadamente, son 217 municipios, incluido el municipio capital. Hay un nivel de contagio de aproximadamente 150,000 personas. Hay un nivel hasta el 16 de marzo de 10,000 muertes clasificadas ya o reconocidas oficialmente en 209 municipios. Predominan evidentemente en el municipio capital, Puebla de Zaragoza. Esto es una parte muy importante porque definitivamente marca 3 puntos que son para mí esenciales en cuanto al impacto económico que tiene Puebla. 1, el sector automotriz, que es fundamental. 2 ensambladoras que están asentadas cerca de la ciudad de Puebla, una en Cuautlatcingo, la otra está a poco menos de 60 kilómetros, que permite de alguna manera, o que tiene entre las 2 ensambladoras un poquito más de 30,000 trabajadores asignados en todas las actividades que implica. Y esto también tiene un problema, porque no solo ensamblan, sino que a su alrededor
hay empresas que dependen de estas dos ensambladoras, que son las proveedoras de todos los requerimientos. Hay un rompimiento en las cadenas de suministro que no se han podido regularizar desde el mes de junio del 2020 a la fecha. Y esto genera un problema muy complicado. El otro punto es que, como bien lo menciona la doctora Imelda, Puebla, por lo menos 10 de sus municipios dependen mucho del turismo por la parte de los pueblos mágicos, los cuales le aportaban a la población y a todo lo que son sus alrededores regionales, todo lo que implicaba ingresos y sobre todo actividades relacionadas con ese turismo muy propio, muy adecuado de las zonas y que se perdieron drásticamente en este periodo de pandemia. Y el tercero, que es también muy importante, Puebla depende mucho, es un estado y sobre todo la ciudad de Puebla, la ciudad de Tehuacán, Teciutlán, que son centros de distribución subregionales que también se vieron impactados en todo este proceso de pandemia que implicó una pérdida significativa de empleo. Se habla de aproximadamente, de acuerdo a los datos que ya aporta el INEGI en su encuesta nacional de ocupación, indica una pérdida de aproximadamente 45,000 empleos, que a nivel nacional el mismo INEGI señala que en 5 meses de pandemia, que ha sido la parte más fuerte, se perdió todo lo que se había generado en empleos formales en el 2019. El impacto es verdaderamente fuerte. Hay una reducción en el nivel de consumo, se trató de establecer a partir de políticas no muy claras, no muy precisas de parte de los gobiernos subnacionales, hablo especialmente de los municipios, que no tuvieron esa presencia para poder apoyar a los pequeños, a los micro negocios, muchas veces familiares, que tuvieron que cerrar y cerrar definitivamente, creando un conflicto y un problema en términos de ingreso y manutención. Creo que ahí hay un punto. Los gobiernos o el gobierno estatal en este caso manejó muchos decretos, sobre todo en el periodo de mayor efecto de contagios, que fue durante lo que en México conocemos como el periodo del Buen Fin, donde se permitió el acceso a los grandes centros comerciales y esto posteriormente generó un incremento de contagios y muertes más fuertes entre el mes de diciembre y enero, y obviamente las fiestas decembrinas. Creo que ahí es donde se presentaron con mucho los problemas más graves y coincido también con la parte que señalaba Juan Ricardo en términos de los gobiernos nacionales, sobre todo en el caso de México se carece de una política de choque, una política anticíclica que de alguna manera favorezca o reduzca con mucho el impacto que tiene la pandemia en términos de la pérdida de empleos y por tanto del nivel de ingreso. La perspectiva, y esto creo que lo veremos en las conclusiones para los siguientes meses, va a ser no tan sencilla, no tan fácil, por la caída tan dramática que ha tenido el consumo y obviamente los ingresos. Gracias, doctor Salvador. Excelente participación también. Y ahora toca el turno a la doctora Imelda Ortiz Medina para que de la misma manera nos pueda dar esta aportación en cuanto a los impactos que ha tenido en esa región centro-norte del país, pero también sin duda hay otros elementos que juegan dentro del el propio desarrollo de la pandemia y sus impactos económicos, como es, por ejemplo, el tema de las condiciones de género, el tema del tema de la dispersión, por ejemplo, entre diferentes espacios. No es lo mismo el centro de la República Mexicana, por ejemplo, que tiene concentradas sus localidades y una densidad de población muy alta, y otras regiones, no solo de México, sino también de América Latina, donde la población se encuentra más dispersa. En ese sentido, por supuesto que todos son impactos muy específicos a nivel regional. Adelante, doctora Imelda Ortiz. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, como lo hemos mencionado, bueno, lo han mencionado mis compañeros, lo sabemos pues la mayoría a través de los diferentes medios de comunicación,
pues la caída particularmente en el empleo ha sido muy drástica, dado que miles de empresas han cerrado en todo el mundo y evidentemente pues se han impactado los niveles de empleo en todos los lugares. Como lo mencionan, pues Zacatecas y ningún estado es la excepción. Aquí, como de alguna forma los gobiernos nacionales o subnacionales, perdón, los estados, los gobiernos estatales han tratado de responder a esto, a estos impactos negativos, en lo particular lo que tiene que ver con lo que es empleo particularmente y lo que es salud. En el caso de Zacatecas, al inicio de la pandemia, de inmediato el señor gobernador convocó a reunión a los diferentes sectores y actores de la sociedad, y el primer paso que se hizo fue crear un consejo consultivo en el que interviene la Secretaría de Salud, el sector salud, las cámaras de comercio empresariales, los servicios turísticos, que ya lo mencioné, han sido fuertemente impactados, los servicios recreativos y culturales. Zacatecas también tiene toda una trayectoria en eventos culturales que también fueron convocados, y también los alcaldes de los municipios con los mayores índices de contagio, que en el caso de nosotros, bueno, del estado es sobre todo Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, y al inicio pues también Jerez presentó un alto índice de contagio. Entonces pues evidentemente todos ellos fueron convocados para tomar una serie de medidas, entre ellas las que ya sabemos que fue pues el confinamiento particularmente, más el equipamiento de la infraestructura, intentar canalizar todos los recursos, incluido el Estado, el gobierno del Estado, para el equipamiento y la infraestructura de la infraestructura sanitaria, ¿no? Algunos aspectos importantes que se llevaron a cabo a través de estos acuerdos que hizo el gobierno con las cámaras y que creo que vale la pena resaltar fue la condonación del 100% del impuesto sobre nóminas a empresas con menos de 20 trabajadores. Este plan consiste en la condonación del 100% para las de 20, pero también una reducción del 50% sobre la nómina para aquellas que tienen de 21 a 40 trabajadores, y un 30% del mismo a las que tuviesen más de 40 trabajadores. Es una medida que pues, de alguna forma ayudó bastante a la caída, a la quiebre de estas empresas. En el caso de Zacatecas, alrededor del 80% son pequeñas y medianas empresas. Hay la mayoría micro, y entonces pues sabemos que ante estas situaciones son las que tienen menos posibilidad de sobrevivir, ¿no? Entonces, pues este apoyo fue muy, muy atinado por parte del gobierno del Estado. También algunos apoyos fue el descuento del 100% del impuesto sobre la nómina, pero a las administraciones municipales y a los organismos operadores del agua potable en los municipios. En el caso también de los meses de abril y mayo, se condonó el 100% del impuesto sobre servicios de hospedajes para los hoteles, particularmente, pues para los hoteles, como lo menciono ahí, y posteriormente se plantearon hacer un 30, 20, 30 un 10, 20, 30% de descuento sobre la estructura y infraestructura de estos hoteles. El gobierno se comprometió a una serie de medidas de austeridad, redujo varios gastos que consideraba innecesarios y elaboró un plan de apoyo sobre todo para los micronegocios que no están registrados de manera formal, pero de alguna forma sí son reconocidos en la estructura hacendaria. Y pues el acuerdo que todos sabemos que pues sí fue drástico, pero todos lo reconocimos como sociedad que era necesario: la cancelación de los festivales y ferias patronales, cierre de bares, discotecas, todas esas actividades que desafortunadamente pues no fuimos todos quienes las vivimos, ¿no? Sino, bueno, más bien fuimos todos quienes nos tocó vivirlas, pero en el caso de Zacatecas ha sido muy preocupante esta acción, porque en el caso de Zacatecas hay una estructura de empleo informal muy, muy alta. Alrededor del 60%, lo que nos hace suponer que pensar en el confinamiento para toda esta base trabajadora es muy, muy complicado, dado que ellos dependen al 100% de sus ventas, de su trabajo, de esta actividad. Entonces, pues tenemos una economía sumamente frágil en cuanto a pensar
que el confinamiento nos va a ayudar, y eso fue una gran limitante para que en Zacatecas se pudiera ejercer el confinamiento como tal. De ahí una de las razones, me imagino que ustedes se habrán dado cuenta, en algunos casos estuvimos ahí en semáforo rojo y además fuimos ventaneados, diríamos coloquialmente, con el señor Gatell, con el doctor Gatell, en cuanto a que Zacatecas no mantenía el confinamiento, ¿no? Pero, pues sí, alguna de las explicaciones principales es esa del alto empleo informal que existe en el estado. Nada más como referencia, les comento que la PA en el caso de Zacatecas es de 661.407. De esa PA, el IMSS solo tiene registrado alrededor de 190,000 trabajadores en el IMSS. Eso nos da una idea del grado de informalidad en la que vive pues, la economía zacatecana, y creo que también nos puede dar una idea de lo frágil que es nuestra economía ante una pandemia. Por eso yo mencionaba mucho al inicio que la pandemia, aunque la vivimos todos, no nos afecta igual, y evidentemente los estados y municipios más pobres pues la viven más complicadamente, porque tienen una situación más frágil y vulnerable ante esto, ¿no? De mi parte es todo, gracias. Gracias, doctora Imelda, y justamente en esta etapa quisiéramos abrir espacio para las preguntas del público y ya irnos preparando para el cierre de este webinar, que ciertamente ha sido muy enriquecedor para todos. Hay algunas intervenciones dentro de nuestro chat a través de YouTube, que está en el canal Universidad para Adultos WAP. Le agradecemos los saludos a Karen Catrip, a Genoveva Osorio, a Alejandro Reyes, Fidel García, quienes felicitan a los ponentes por su participación. Y hay una pregunta más que nos preguntan, ¿cómo piensan que será la nueva realidad para sus regiones? ¿Cuál es la expectativa que se tiene para estos próximos meses y tal vez años en términos de enfrentar algo que hasta cierto punto es desconocido para la mayor parte del mundo, que es enfrentar una pandemia con estas características? Yo quisiera pedirle ahora a la doctora Imelda Ortiz Medina que nos dé su punto de vista en cuanto a esta expectativa de los próximos meses o años para efectos de una región como Zacatecas, que como bien lo mencionaba, en un principio fue el único que apareció en semáforo verde y después era el único que aparecía en semáforo rojo. Tiene que ver más con las condiciones de la evolución propia de la pandemia, pero sin duda tiene un impacto también sobre las poblaciones. Entonces, quisiéramos conocer su expectativa ya un poco como con miras a la parte final de este webinar. Adelante, doctora Imelda. Sí, claro. Bueno, yo creo que ahí va a haber cambios ahora sí de comportamiento cotidiano que van a estar ahí, y uno de ellos, yo creo que parte del cubrebocas lo vamos a estar usando. Yo pienso que ya ante cualquier estornudo o situación se va a volver como un atuendo, un accesorio, y vemos en el caso, bueno, a lo mejor en los hombres menos, pero en el caso de las mujeres una serie ya de decoraciones sobre cubrebocas de colores que van con el atuendo femenino. En el caso de los hombres se nota menos, pero las mujeres sí podemos ver, incluso, pero a lo mejor es un poco chistoso comentarlo, me ha tocado ver trajes de novia ya con cubrebocas para las bodas. Entonces yo creo que en ese término va a haber un cambio de comportamiento, se va a volver un accesorio cotidiano al cubrebocas, considero. También creo, bueno, el lavarnos las manos y el gel va a ver algo normal, aunque la pandemia pase, yo creo que todos vamos a ir cargando en nuestra bolsa nuestro gel o algún desinfectante o algo que nos proteja en ese sentido. Eso, pues bueno, puede ser bueno. Comentaban hoy de manera chusca que en el caso, que ha sido bueno porque tengo una hermana que es doctora aquí en Zacatecas, mencionaba que han disminuido mucho las enfermedades estomacales, gastrointestinales, porque ahora sí la gente se lava las manos. Eso es algo muy, muy bueno. Creo que en ese sentido es positivo.
En el caso de Zacatecas, es un estado que tiene un encadenamiento productivo muy deficiente, es decir, las cadenas de valor se podría decir que casi no existen. Zacatecas es muy dependiente de Aguascalientes, San Luis, muchos insumos, las pequeñas empresas o las empresas en general van y compran sus insumos allá y las cadenas de valor, por lo menos al interior de los municipios, no existen. Creo que es una buena oportunidad para que los gobiernos locales, y en este caso el estatal, el de Zacatecas y la Secretaría de Economía, implementen una serie de medidas que puedan incentivar las cadenas de valor en aquellos casos que no existían, pues hacer... en el caso de las que existían, pues hay que buscar los mecanismos para rehacerlas nuevamente, pero en el caso de las que no existen, creo que es una buena oportunidad para iniciar nuevas vinculaciones con proveedores internos de los municipios. No es malo comprar Aguascalientes y San Luis, evidentemente que no, pero sí necesitamos que el sector primario, secundario y terciario dentro del Estado tenga más vinculación para, pues efectivamente, para un efecto multiplicador mayor. También creo que estamos ante una oportunidad de que se diversifique la oferta educativa en el caso de las universidades. Hablo de educación a distancia. Hablo también de que las empresas micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que en la mayoría de los casos más vulnerables y las que menos conocen, se abre la oportunidad para las capacitaciones en términos de tecnologías digitales, ¿no? De tecnología de la era digital, de publicidad a través ahora sí, de las redes sociales, de manejo de software especializados, de manejo de software financieros. Entonces creo que esta pandemia tenemos que sacarle el mayor provecho, y es en el sentido de que nuestras empresas en cada uno de los estados se capaciten para esta nueva era digital, aprovechando que ya entramos de manera forzada desde las universidades, las empresas, las familias, todos. La pandemia nos obligó a hacer cambios muy radicales. Lo que no habíamos aprendido en 5 o 10 años lo hemos aprendido en menos de un año, en unos meses. Entonces, que no se dé vuelta atrás en esto, que no pase al olvido, que al contrario se aproveche todo lo que hemos avanzado para que las empresas, familias y instituciones educativas se capaciten, y ahora de aquí para adelante que trabajemos. No quiero decir que sigan las clases en línea, porque todos ya estamos hartos de eso, queremos regresar, tener la interacción social, pero sí que aprovechemos todas las tecnologías que ya hemos aprendido para a nuestro favor y hacer nuestras empresas, pues ahora sí, más capacitadas en ese sentido. Lo menciono porque en el caso de Zacatecas, pues les menciono, gran parte de las empresas son micro, pequeñas y no tienen todo este conocimiento. Ahora sí, entonces hay que aprovecharlo. Muchísimas gracias a la doctora Imelda Ortiz Medina, catedrática de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctor Salvador Pérez Mendoza, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, también, ¿cuál es su perspectiva en torno a esta nueva realidad, nueva normalidad, le llamamos al inicio, de esta post-confinamiento que esperemos concluya muy pronto? Adelante, doctor Salvador. Coincido mucho en lo que planteó ya la doctora Imelda al respecto. Yo creo que a pesar de las vacunas o del proceso de vacunación que podrá concluir en abril para los adultos mayores o a lo mejor para el 2024 o 2028, no lo sabemos por las condiciones. Lo que sí es cierto es que a pesar de las vacunas vamos a convivir, creo, y estoy convencido cada vez más con el COVID-19, con todo lo que esto implica en términos de la pandemia, la aparición de cepas, la resistencia que tiene para su eliminación de una u otra manera. Por lo ya planteado por la doctora Imelda, creo que tenemos que establecer y estar siempre firmes en términos de la distancia, de la sana distancia, como se le llamó en el momento cumbre del confinamiento, el uso del cubrebocas, que es muy importante, y bien señalado porque algunas empresas han comenzado a reconvertir, sobre todo en textiles, el manejo del cubrebocas ya como una parte de la indumentaria, sobre todo para los periodos de temporada que se manejan y de moda, que creo que
no deja de ser sorprendente cómo la economía en términos de la producción, en términos textiles, se va adecuando y adaptando a las nuevas condiciones, especialmente en el caso de las micro y pequeñas empresas, que son las que de entrada hicieron ese gran esfuerzo, sobre todo cuando los vemos en puestos que antes eran destinados a artículos artesanales, en realidad los comenzaron a trabajar de manera tejida o estampada. Creo, y yo en eso estoy convencido, todas las líneas en términos del trabajo, el teletrabajo, las compras en línea y otros han transformado radicalmente la forma de consumir, pero el problema central sigue siendo de que es para un segmento social también que mantiene un cierto nivel de ingresos, que tiene el sustento del manejo de créditos y otros instrumentos. Por ahí los que trabajan cuestiones financieras me podrán ayudar probablemente más adelante para poder explicar cómo se van a trabajar todos estos puntos de pagos que eviten el uso ya de los bancos, sobre todo con personas en edad de adultos mayores, que son los que más frecuentan por las dificultades del uso de la tecnología este tipo de instituciones. El problema central, insisto, es transporte público y sobre todo la parte de las actividades que son difíciles de poder sustituir a través de un trabajo en línea. No obstante, creo que la nueva realidad, ya no la nueva normalidad, sino la nueva realidad es mantenernos en ese nivel, y el riesgo que pudiéramos estar corriendo va a depender mucho del proceso de vacunación que se tenga en los próximos meses, y esto también dependiendo del ritmo de producción que producen la vacuna, que es muy competitiva y también muy conflictual porque las desconfianzas comienzan a aparecer. Pero bueno, ese no es tema, es una cuestión de tener el acceso a esas vacunas que para la población, no solo adulta mayor, sino para la totalidad de la población es fundamental. Muchas gracias, doctor Salvador, por esta participación, también presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla. Y cerramos con el doctor Juan Ricardo Mozo Zapata, director de Infraestructura de Datos Espaciales y Estadística de Cundinamarca, Colombia, también para darnos esta perspectiva ya a nivel más de Sudamérica, de Colombia, por supuesto, de qué es lo que se espera en esta región, y a partir de ahí, pues estas medidas de reactivación económica que son tan necesarias. Adelante, doctor Juan Ricardo. Sí, Carlos, pues muy de acuerdo, ya lo expresaron la doctora Imelda y el Banco Colombia. Creo que estructuralmente pues tenemos muchas similitudes en términos del manejo de la pandemia. Yo creo que los gobiernos nacionales tienen un rol muy importante en esta nueva realidad, como lo comentaba el doctor Salvador. Políticas públicas estructurales, programas de fomento a la economía y empleo local, atención a las poblaciones vulnerables. Creo que hay un énfasis muy importante en el uso de la información y de la tecnología para hacer nuevas interacciones. Creo que el Internet o la Internet se volvió y se expandió tan rápidamente que muchos servicios y bienes y servicios que proveía el Estado se empezaron a reemplazar de forma virtual. Muchas zonas de nuestro departamento, bueno, de nuestro territorio se empezaron a conectar, y nos dimos cuenta que esa era una muy buena opción para promover esa nueva realidad. Creo yo que estamos enfrente de una nueva realidad con muchos retos para las nuevas interacciones, por ejemplo, la desconfianza a la inversión. Eso es un tema muy importante que hay que volver a restablecer. También la profundización en el acceso a Internet. Tenemos zonas muy cercanas a la capital del país, donde hay grandes centros poblados que están incomunicados. No tenemos grandes posibilidades, no solamente de Internet, que es mucho más barato que establecer redes de
carreteras, pero creo sí que esta nueva normalidad tiene muchos retos en cuanto a la formación de empresas por internet, todo el tema de promoción por estas grandes redes sociales que las poblaciones están aprendiendo a usar y de cierta forma a reemplazar esa forma de producción local y comercialización. También la creación en el comercio se ha visto como una nueva tendencia. Ya no se necesita tener un espacio físico para vender productos, y creo que esto es toda una revolución que nos hemos poco a poco dado cuenta que va a ser esta nueva normalidad. Entonces, estoy muy de acuerdo con la doctora Imelda en sus exposiciones. Creo que pues tenemos más que aprender, y pues toda la expectativa de la confianza para la conversión. Sin duda, en lo que se coincide por parte de los tres especialistas en esta ocasión es de que estamos frente a un gran reto, y este gran reto es de dimensiones mundiales. No habíamos tenido una situación tan complicada en mucho tiempo, tal vez por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto nos lleva a todos a un cambio en las conductas, pero también hay muchos riesgos que se deben atender, y que son, por ejemplo, el hecho de que se profundizan las brechas en materia de género, por ejemplo, la desigualdad en los niveles de ingreso, interregional también, y desde luego el riesgo de la pérdida cultural, del patrimonio cultural, de muchas costumbres, tradiciones que ya nos están viviendo, sobre todo por parte de las generaciones nuevas. Quiero agradecer en este webinar a los especialistas, al doctor Juan Ricardo Mozo Zapata, director de Infraestructura de Datos Espaciales y Estadística de Cundinamarca, Colombia, a la doctora Imelda Ortiz Medina, catedrática de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y al doctor Salvador Pérez Mendoza, presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, por esta extraordinaria participación que han tenido los tres en este evento organizado por la Universidad para Adultos. Quiero reiterar la invitación para que nuestro público dé seguimiento a los eventos que se realizan a través de la página upa.buap.mx, de tal manera que estén pendientes de los siguientes eventos virtuales que estaremos realizando. Agradezco al coordinador general de la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor Jaime Vázquez, y a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión en directo a través del canal de YouTube. Se despide de ustedes su amigo Carlos de Castilla Jiménez, y muchas gracias a todas y a todos por estar conectados. Un saludo a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.